Bueno, nuestra invitada de hoy es bióloga y nutricionista especializada en biotecnología y con un máster en microbiota humana. Centra su actividad en el abordaje integrativo de la salud con el foco en la salud intestinal y es autora del libro Cuida tus bacterias prehistóricas, del que más tarde hablaremos. Bienvenida, Mariana. Hola, un placer estar con vosotros hoy. Estoy encantada de que estés aquí. Es verdad que mucha gente te conocerá por tus redes sociales, ¿no? Organicalim, si no me equivoco, Así donde es. divulgas sobre salud digestiva, ¿no? Las recetas y mucho más. Y la verdad es que leyendo tu currículum, la verdad es que me parece súper interesante conocer tu recorrido, tanto de interés como profesional, porque está claro que al pasar de biología a nutrición y unir esos mundos, es evidente que existe como una búsqueda de bienestar por tu parte, ¿no? Y, bueno, a mí me gustaría saber en qué momento te das cuenta de la importancia que tienen las bacterias para la salud, para nuestra salud. Bueno, yo creo que ha sido todo un recorrido. Vamos, si me remonto a los años, principios de los 2000, que fue cuando yo estudié la licenciatura de Ciencias Biológicas, ya escuchábamos, ¿no? En la clase de microbiología y tal, se hablaba, ¿no? De lo que llamaban antes la flora intestinal. Sabíamos que había Mm. microbios viviendo en el intestino y que tenían algún efecto en la digestión y que tenían algún efecto en que producían vitaminas y tal, pero tampoco pasaba mucho más allá, ¿no? No se le daba tampoco la inmensa importancia que se le está dando hoy. Y es cierto que, bueno, que ese mundo de los microbios a mí me llamó más la atención porque producían cosas que nos gustaban, ¿no? Se los usábamos para producir yogur, se usaban para replicar genes para producir antibióticos. O sea, esa parte más ingenieril fue a mí la que más me atrapó, por eso me especialicé en biotecnología y cómo producimos alimentos fermentados, etcétera, ¿no? Que todo eso me llamó mucho más la atención, pero no pensábamos los beneficios que podía tener un alimento fermentado o fermentable como lo Ujú. tenemos acá. Yo creo que a raíz de empezar a ayudar a los demás a mejorar su estilo de vida, ¿no? Es cuando empiezas a darte cuenta que hay algo más que no estás contemplando, que no es come bien, ¿no? Hay personas con la tripa hinchada que comen bien y la tienen hinchada, ¿no? Y les quitas, yo qué sé, o les recomiendas, mira, igual algo te está haciendo daño, o Ya. igual la proteína de leche de vaca no la digieres bien y tienes unas tripas hinchadas, ¿no? Y empiezas como a buscar, es decir, hay algo más aquí que me estoy perdiendo, ¿no? Y yo, gracias a que he estudiado mucho en el extranjero, fue hace ya casi, no sé, 10 años, 12 años, que una vez en una clase, un profesor en Estados Unidos, de repente dijo, ¿no? Microbiota. Y dije yo, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Qué es eso? Y de repente, clan, ¿no? Es como que empiezas a entender que, ostras, que lo que está ahí dentro no es casualidad, ¿no? Y bueno, y claro, por supuesto, en los últimos años esto cada vez está más de moda, por decirlo de Ujú. alguna forma. Cada vez hay más información, cada vez se estudia más, cada vez hay más opción a entender lo que está pasando. Y entonces es cuando ahora mismo plenamente consciente de que no es que la microbiota tenga un rol importante, sino es que somos mitad bacterias, mitad humanos. Hay una interconexión absoluta entre nuestras células y las células microbianas que viven con nosotros y que nos comunicamos con ellas se comunican con nosotros constantemente a través de un montón de sustancias que circulan por nuestra sangre y que pensamos 50% por lo que hacen nuestras bacterias con Ya. nosotros, queremos comer lo que estos microbios generan en nosotros, ¿no? El nivel de felicidad que tenemos, todo depende De eso. de esta Pero conexión. y por qué crees que ha sucedido eso? Porque eso, la verdad es que está como de moda, entre comillas, desde hace como unos 15 años para acá, quizá, o así. ¿Por qué crees que está de moda? ¿Por qué se habla en todas partes de microbiota ahora? Bueno, O yo sea, creo que qué ha ayudó pasado? mucho la mejoría de las técnicas de secuenciación genética, el poder identificar y capturar la funcionalidad de esos microbios. Es que conocemos los microbios pues desde Pasteur, ¿no? O incluso antes, ¿no? Ujú. Pero ya se hablaba de estos microbios que viven en el intestino. Sí, Pero realmente entender quiénes son y qué hacen es muy reciente. Es de los últimos 15 años realmente, ¿no? claro. Y eso ha sido empujado también por dos grandes proyectos, el MetaHit a nivel Unión Europea y el Human Microbiome Project, el proyecto de microbioma humano a nivel Estados Unidos, que han pegado un empujón, muchísima inversión, que ha permitido realmente entender a Mm. fondo, todavía nos queda infinito, ¿no? Pero entender a fondo el rol tan importante. O sea, yo creo que ha sido un conjunto de pruebas de identificación y de funcionalidad, más mucha inversión en esta línea. Ujú. Es verdad, o sea, hace 8 años poca gente hablaba de esto y ahora tú te metes en Instagram y es casi un poco obsesivo, Claro. ¿no? Todo es microbiota, 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 que tampoco creo que sea lo único, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Ahora se ha puesto de moda, entiéndeme,
es una moda buena. O sea, tenemos que entender cómo podemos generar una mejor disbiosis con estos microbios porque somos un ecosistema conjunto. Pero no es la única cosa a tener en cuenta, ¿no? Al final, Claro. Bueno, este pero sí es una microbioma, cosa nueva que antes la gente no sabía ni que existía o no le prestaba ningún tipo de atención. Entonces, eso también es súper eso es. interesante. De hecho, Raro el, es la persona que hoy que no sepa qué es, ¿no? O sea, tú le hablas claro. de, sí, probióticos, tal, ya les suena, ¿no? Ese mundo. Claro. Y también con el tema de la divulgación, ¿no? Profesionales como vosotros, por ejemplo, bueno, como tú y otras personas así que hemos entrevistado en este canal, también lanzáis libros y tenéis vuestro canal de Instagram y hacéis entrevistas y vídeos y demás. Tú en tu caso tienes un libro en el mercado que se llama, lo tengo por aquí, este no me Cuida lo he tus leído, bacterias, ya cuida te tus diré bacterias. cuando me lo compre, no me ha dado tiempo a leérmelo. Cuida tus bacterias prehistóricas, una guía para potenciar tu salud desde el intestino. Entonces yo te pregunto, ¿qué es esto de las bacterias prehistóricas? Vale. Igual que vemos que en el planeta Tierra el estilo de vida humano moderno está reduciendo la biodiversidad animal, la biodiversidad de plantas, hay también una pérdida de biodiversidad que no vemos, que es la microbiana. Ujú. Entonces, de alguna manera, sobre todo en los últimos 100 años, pero ya lleva, ¿no?, décadas haciéndose el hecho de tener pavor por el mundo microbiano y dedicarnos la vida a matar microbios de nuestras casas, matar microbios del agua, matar microbios de la comida, matar microbios de todos sitios. Hay algunos microbios que están mejor muertos, efectivamente, pero es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Es decir, un patógeno es un Sí. porcentaje mínimo de la cantidad de diversidad microbiana que hay. Pero al observar de todo lo que ocurre en el entorno, ¿no?, cuánto de ese microbio queda en nuestro intestino, sí se observa que cuanto más moderno es un humano, menos biodiversidad tiene a nivel microbiano, ¿no? Y que cuando tú comparas el estilo de vida moderno, el estilo de vida paleolítico, que hoy tenemos comunidades paleolíticas que viven como nosotros vivíamos hace 10.000, 12.000, 14.000 años, tienen muchísima más biodiversidad bacteriana en sus intestinos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el paleolítico se hace referencia, ¿no?, al prehistórico, un poco de esa forma de vida que nosotros llevábamos, que era un estilo de vida Ya. mucho más natural. No necesariamente creo que tengamos que volver a vivir como en el paleolítico, porque creo que el neolítico ha traído muchas cosas muy buenas también, ¿no? Ujú. Pero acercarnos, ¿no?, un poco más a ese estilo de vida, llámalo prehistórico, llámalo paleolítico, llámalo natural, porque al final no dejamos de ser animales que tenemos que vivir en un entorno natural. Y cómo ese acercamiento a la naturaleza nos genera mayor biodiversidad, por tanto, mayor salud intestinal Totalmente. y del organismo en general. Ya he dicho antes que los microbios no solo generan salud intestinal, o sea, al final es una interconexión Para que todos, afecta sí. al cuerpo, ¿no? Claro, es que yo, por ejemplo, escuché en una entrevista en la que decías, creo que es de hace un par de años, en la que decías que lo estábamos haciendo mal nutricionalmente, ¿no? Y la verdad es que comparto esta afirmación porque es cierto que aunque el ser humano se adapta con facilidad al medio, podríamos decir que el mundo actual es un poco antinatura, entre comillas, ¿no?, para nosotros. Y bueno, ¿y qué crees? ¿Qué consideras que estamos haciendo mal y cómo podríamos mejorarlo? Tampoco quiero generar depresión humana al afirmar que efectivamente hacemos prácticamente todo mal. Es que es muy difícil, yo lo digo mucho, es muy difícil mantenerse sano en este siglo. Ya. Primero, porque se nos da una información por sentada que es falsa. Te dicen que el sol te mata y el sol es un nutriente esencial, mucho más esencial que la comida. Tú sin sol no puedes funcionar. Cualquier ser Ujú. vivo en la naturaleza requiere sol para funcionar. Es una energía Sí. fundamental y nos hacen escapar del sol, taparnos del sol, protegernos del sol, como si el sol fuera ese gran carcinogénico, ¿no? Igual que las grasas, ¿no? Como nos han metido en la cabeza que las grasas, el colesterol, el corazón, cuando en el fondo hemos demostrado que no tiene nada que ver, que es la ingesta de azúcares, carbohidratos y el estilo de vida sedentario lo que está llevando, ¿no?, Claro. a tener. Entonces, se nos ha dado muy mala información que hemos interiorizado y que aún a día de hoy es muy difícil de erradicar cuando tú le dices a una persona que es que el sol te da salud, el sol no te mata, ¿no? Y está tan metido aquí, ¿no?, que es difícil. Se junta con la velocidad a la que vamos, que está muy bien, ¿no? Muy Poder rápido. yo hablar aquí en la pantalla, tengo mi wifi a 2 metros, está muy bien, pero claro, ha permitido que todo vaya mucho más rápido de lo que realmente un animal está preparado, ¿no?, para que ocurra. Entonces, todo esto nos genera mucho estrés a todos, algunos Sí. más, a otros menos.
unos tienen estilos de vida donde pueden decidir cómo llevan ese estrés y donde trabajan en lo que les gusta, trabajan para sí mismos, pero hay otras personas que no. Ya. Y estrés familiar y muchas cosas, ¿no? Entonces se junta mala información con mucho estrés y mucha velocidad y luego que mucha gente no come comida, que mucha gente come cosas que no son comida y nos cuesta ver que una galleta no es comida, que panes de mala calidad no es comida, que las cosas que vienen en paquetes llenos de grasas trans no es comida. La comida es nuestra comida natural, ¿no? Los pescados, Pero es las que en carnes, parte, los huevos. ¿no crees que debería haber, yo muchas veces lo comento con amigas, ¿no crees que debería haber como una clase de nutrición en los coles para que aprendamos a alimentarnos de una manera saludable y aprendamos qué necesita nuestro cuerpo, qué son nutrientes, qué son grasas saludables, qué son proteínas, qué son carbohidratos, y aprender a hacer eso? Porque yo veo que nos quedamos siempre con nuestros padres hacían esto, o yo en mi casa he comido esto, tiene que ser bueno. Y es como, bueno, a lo mejor no, ¿no? Y que lleves toda la vida comiéndolo o que tu abuela lo comiera en el campo no significa que sea bueno, o a lo mejor lo que comía tu abuela estaba cogido del campo y lo que tú compras está lleno de químicos. Entonces ahí hay una diferencia brutal de lo que se comía a lo que se come ahora y creo que sería muy interesante educar nutricionalmente y positivamente a los niños desde pequeños para que aprendan y se conviertan en adultos que saben alimentarse. Bueno, esto para mí es clave, clave, súper clave, pero no se hace. La Y cuando educación, dicen ya. que sí, que en los colegios hacen y hablan, ¿no?, de nutrición y tal, es muy leve y sin darle la importancia La que tiene. pirámide. Y hasta en los mejores colegios te premian con pan si te comes tu comida y vacías el plato, aunque no tengas hambre, y el fin de le ponen yogur edulcorado para que se lo coman y a las fresas le añaden azúcar para que estén más ricas. Y eso te lo digo por experiencia, tengo tres Sí, hijos sí, y he elegido un colegio especialmente por la alimentación y aún así pasan estas cosas, ¿no? sí. Entonces es alucinante. Premia el día de fiesta a la viva los helados y los calipos. Y es increíble, ¿no? Porque todo empieza por ahí. Al final, si a ti te educan a pensar que lo que tú estás comiendo es gasolina y no placer, que también hay que Mm. disfrutar, pero sobre todo es gasolina, ¿no? O sea, que un niño de 6 años sepa lo que es un omega 3. ¿Por qué no? Si saben muchísimas cosas. Yo tengo Ujú. un niño de 4 años que te puede recitar todos los tiranosaurios y los dinosaurios del mundo mundial. Pues igualmente tú puedes enseñarle a que recite qué alimentos son buenos, para qué Sí, sirven, qué superpoderes nos dan. Y de alguna manera, si tú educas así, ellos van a aprender a que eso es lo bueno. Por supuesto que la comida basura está ahí. ya. Todas lo hemos comido y a todos nos apetece de vez en cuando tomar un bol de patatas fritas y está bien, ¿no? Pero tú tienes que tener esos conocimientos. Cuando no los tienes, tomas malas decisiones o ni siquiera te planteas que tus malas decisiones tienen una repercusión, ¿no? Y hoy para mí la mala alimentación es uno de los grandes pilares de la catástrofe, pero se juntan más, se Sí. junta, tú lo nombrabas antes, toda la química de síntesis que lleva la comida que antes no llevaba. Y que Ujú. no, sí, está todo muy bien. Y el efecto cóctel de todo eso que no estudia nadie, ¿no? ¿Cuánto de todo eso es lo que nos pasa? Es muy difícil. O la torre 5G que te han puesto enfrente de casa, que ¿cómo Ya. sabes si eso te está afectando? Es que hay tantas cosas, Y lo de, tantas. bueno, y lo del estrés, ¿no? Que antes hablabas de lo del estrés también, que yo bueno, había leído una cosa también, un titular en un medio así como muy conocido, de una frase tuya que decía, una mañana de estrés mata más bacterias intestinales que una semana de antibióticos. Y me quedé ahí con el titular ese porque dije, oye, qué interesante, sobre todo entiendo que muchas veces en los medios se sacan de contexto a lo mejor las frases, no sé si esta frase la dijiste tal cual o no, o se sacó de contexto, pero la frase en sí me parece muy interesante porque todo el mundo está preocupado también un poco de lo que comemos, no sé qué, pero parte también de problemáticas intestinales y eso es el estrés y toda la parte de salud mental. Todo esto ya lo hablamos el mes pasado con Patricia, con Patri Psicóloga en Instagram, pero me encantaría saber qué opinión te merece a ti como nutricionista esto del estrés, la nutrición, bueno, alimentación, estrés, intestino, microbiota, cerebro. ¿Qué opinión te merece a ti esto? El titular es un titular, al final. Obviamente una mañana de estrés no te mata, o sea, es una forma de Sí, sí, hablar, por ¿no? eso digo. Me he Pero es quedado con verdad el titular, que pero entiendo que el estará un estrés poco. es uno de los grandísimos detonantes de disbiosis. Yo veo muchísimas disbiosis, me paso el día leyendo test de disbiosis intestinal y hay un patrón de microbiota estresada. O sea, hay grupos microbianos que sabemos que son susceptibles al estrés, como es una Akkermansia, como Mm. es una E. coli, como son los lactobacilos, como es Ruminococcus. O sea, hay especies microbianas que sufren la hecatombe de tu estrés. Esto está estudiado y se ve y tú ves un test de disbiosis y dices, esta persona tiene estrés. Y de hecho te pasa con niños. De repente ves un perfil y dices, ¿esto es un niño? Y entonces hablas con la mamá y le dices, oye,
¿tu niño tiene un entorno sano? ¿No? Y te dice, sí, sí, claro. Y le digo, ¿tu niño es muy perfeccionista? Sí. ¿Tu niño es muy sensible y todo el estrés? Sí. O sea, que realmente hay un perfil y ese perfil no lleva a buena salud, ¿vale? Ya no solamente a nivel microbiano, sino por una razón fundamental. Es que el humano tiene dos estados, el de paz y el de alerta. Yo eso se lo explico mucho a las personas que me piden ayuda, ¿no? Es paz y alerta. No hay grises. Un Claro, sistema nervioso parasimpático, un sistema nervioso simpático. Es así. O estás en paz o estás en alerta. Cuando estás en alerta estás para correr, para centrar tu agudeza visual, que te lata el corazón y tu sangre vaya a todo tu cuerpo, que tengas fuerza para luchar, que puedas combatir o huir o esconderte. Ahí no digieres. Es que ahí el sistema ya, nervioso parasimpático está apagado y el aparato digestivo depende de eso. Entonces, cuando tú hablas de estrés de alimentación, dices, es que estrés de alimentación son conceptos totalmente contrapuestos. Es que tú no te puedes alimentar cuando estás estresado, porque tu aparato digestivo está apagado. El nervio vago es cling, el que enciende, ¿no? Esa capacidad que tú tienes de producir ácido para activar proteasas, para que el resto de hormonas digestivas funcionen, para que el peristaltismo funcione, para que rompas tus alimentos, para que exista el pH que tiene que haber. Si eso no se enciende, no puedes digerir. claro. Entonces, claro, luego te aparecen estas personas de, pues eso, problemas de estómago, ya no porque tengan una úlcera o no, sino lo que llaman estómago no funcional, ¿no? Es decir, malas digestiones, empacho, acidez, reflujo, como cualquier cosa de mencho, como un globo, gases, eruptos, reflujos, ¿no? Mal aliento. Claro, son estómagos casi siempre estresados. Otras Claro. veces puede ser por comer mal, sí, por patógenos también, pero casi siempre es por estrés, estómago es estrés y está muy, muy de la mano. Entonces, al final, claro que hay una conexión y si rascas en personas que tienen temas digestivos es que raro es que no te encuentres un divorcio, una separación, un trabajo muy demandante, el COVID, yo qué sé, y ya pues te pones abusos o incluso gente que no tiene esa vida, pero que es súper perfeccionista, que si algo se sale de ahí lo pasa fatal, que le piden 10 y da 1000 Ya. y entonces casi siempre está ahí. Y entonces al final los microbios huelen tus hormonas, las detectan, ellos son grandes supervivientes y su ecosistema está en peligro, ellos también. Muchos mutan, muchos microbios no tienen que reducir su patrón, esto lo ves también mucho. Ujú. Muchos microbios mutan de metabolismo y dejan de hacer el rol que hacían y hacen otro. Por ejemplo, hay muchos No microbios sé. que son fermentadores de fibra y que de repente bajo estrés se convierten en proteolíticos, una E. coli o incluso lo puedes ver en textos de aliento, ¿no? Cuando le haces soplar a una persona y la curva es totalmente plana, es como si no hubiera microbios fermentando ni en el intestino delgado ni en el colon. Y dices, esta persona o no tiene microbiota o su microbiota está haciendo otra cosa, ¿no? Y lo ves mucho. Entonces hay mucha Wow. conexión a muchos niveles. Oye, y una cosa de la mano de la microbiota, también que hablábamos antes de la moda, está también el tema de los probióticos. Entonces, a nosotros nos preguntan mucho, o sea, la gente tiene muchas dudas. Por ejemplo, ¿todo el mundo debería consumir probióticos? ¿Todos son iguales o sirven para lo mismo? ¿Solo con la alimentación es suficiente los probióticos que tienen algunos alimentos, los prebióticos? No sé, a mí me gustaría saber, o sea, ¿tú eres partidaria de los suplementos o los sueles recomendar o qué opinas tú acerca de todo el tema probiótico, posbiótico y todo esto? A ver, yo soy partidaria de llevar un estilo de vida natural, ¿vale? Ujú, Y con eso no necesitas nada. Ahora bien, es muy difícil llevar un estilo de vida natural en este siglo. Y esta la banderada es la primera que hay días que de 9 a 4 de la tarde estoy delante de una pantalla, trabajando y no al ujú, sol ya, plantando tomates, ¿vale? O sea que no es fácil llevar un estilo de vida todo lo natural que deberíamos y ahí es donde la alimentación tiene un papel fundamental y muchas veces la suple, ¿vale? Que te puede ayudar a suplir eso que tú no estás pudiendo hacer, que sabes que tienes que hacer, pero que no estás pudiendo hacer por alguna razón, ¿no? Un ejemplo clave, por ejemplo, yo soy muy partidaria del omega 3, ¿vale? Y creo que es fundamental el omega 3 para la salud y el omega 3 marino, o sea, los EPA, ¿no? Para mí, EPA, DHA, fundamental. ¿Qué pasa? Que el pescado en este siglo destroza ecosistemas. Y a mí, si voy a la pescadería y veo que hay un lenguado o que hay un tal ya. de pesca de arrastre, me da cargo moral comprarlo, ¿vale? Entonces, o incluso dices, bueno, hoy me voy a comprar una lubina salvaje para toda la familia, 50 euros. Claro, es que igual con esos 50 euros hay mucha gente que ha llenado el carro de la compra, ¿no? Claro. Entonces,
hay veces que no siempre lo que tú crees es fácil. O incluso niños, que es muy común. No me gusta el pescado. Y no hay forma de metérselo, no hay forma. Y hay veces que no hay forma, que lo puedes por aquí, por allá, y que es cuestión de tiempo que lo acaben tolerando. Pues ahí, por ejemplo, es un suplemento donde sin duda entra, porque hoy sabemos que en niños, por ejemplo, es fundamental la salud cognitiva, salud visual, desarrollo, un montón de cosas en el cuerpo, ¿no? A nivel microbiota, a nivel probióticos, soy fan de los probióticos, soy súper fan de los probióticos, postbióticos, prebióticos, porque creo que es que todos estamos deficitarios. Todos vivimos en un entorno donde te han limpiado con lejía y alcohol. Ya hoy no voy a respirar los microbios de este salón. Bueno, aquí es que en mi casa yo higienizo poco, no lo entiendas mal. Pero es verdad que no voy matando bichos todo el día, pero se limpia, ¿no? No vivo como en el campo, eso está claro. En las ciudades hay menos biodiversidad que en el campo y eso al final pues se nos traslada, ¿no? Entonces, ¿los probióticos son de ayuda? Sí, son de ayuda, por ejemplo, hoy sabemos mucho, ¿no? Para luchar contra ciertos microbios que en un ecosistema humano hayan podido venirse arriba por falta de defensas, unos hongos, unos parásitos, unos proteolíticas, ¿no? Vienen bien también para reducir inflamación, para mejorar digestión, o sea, tienen su perfil y su rol, pero claro, hay que entender de esto. Y el problema es que poca gente entiende bien de probióticos. Hoy, gracias al cielo, cada vez en nuestro país hay mucha gente formada. Yo sigo a un montón de gente por redes que me encanta escuchar y aprendo de un montón de personas, leo libros de otras personas, o sea, creo que hay muchas fuentes de información muy buenas, todos vamos como sedientos de aprender, pero creo que sabiendo puedes ayudar mucho con probióticos, pero no sabiendo, como muchas veces vas a la farmacia, tú has dicho a una persona, mira, pídele porfa Saccharomyces boulardii, ¿vale? Que te va a venir muy bien para cortar este proceso de diarrea. Entonces van, no, pero tienes este, ¿no? Y de repente les dan un lactobacillus rhamnosus. Y dices, Que no tiene nada vale, que ver. pero o tú le das, por ejemplo, a una madre, yo qué sé, le dices, mira, pues está fenomenal este probiótico de biodiversidad y como no tienen ese en la farmacia, les dan uno que ayuda con los gases del bebé, el Reuteri, ¿no? Que ayuda mucho con los cólicos del bebé o con... Entonces, al final, el no conocimiento hace que la prescripción a veces sea innecesaria o no válida o no buena. Y ahí es donde está el problema. O sea, yo creo mucho en la probiótico-terapia, creo que ayuda mucho, creo que todos nos vendría bien en un intestino sano tomar, ¿no? Probióticos de vez en cuando, bien dirigidos, que den biodiversidad, etcétera. Las personas con disbiosis obviamente necesitan saber No. exactamente qué requieren, ¿no? Pero con conocimiento. Y los prebióticos y posbióticos a mí me parecen fundamentales, fundamentales. Prebióticos porque es comida para tus microbios y esto puede venir de la comida y puedes ayudarlo de suplementación. Yo, por ejemplo, soy la primera que en mi casa se endulza con inulina. Inulina es una fibra prebiótica, vamos, espárrago pulverizado, o sea que no... Y de alguna manera dices, además de no estar tomando azúcar, estoy metiendo un prebiótico para los intestinos de mis niños, Claro. ¿no? Y los postbióticos que cada vez van a tener más empujón. Yo creo que sois grandes innovadores y yo creo que detrás de vosotros va a haber ruido porque al final los que estamos metidos en este mundo sabemos que ya no es tanto qué microbios tiene, sino qué producen. Claro. ¿Qué producen? ¿Qué función tienen en mí? Porque cada vez sabemos más, ¿no? Que qué microbios tienen haces que tú seas más delgado, más flaco, que quemes más energía, que tus mitocondrias se hablan con tus bacterias. Bueno, es que las mitocondrias eran bacterias, ¿no? Se hablan y una microbiota puede hacer que tu mitocondria queme mejor o queme peor, lo cual va a hacer que tengas un metabolismo u otro. A nivel cognitivo, ¿no? Esas sustancias que viajan a tu cerebro y te hacen estar sereno o al revés, o te hacen estar ansioso, estresado, triste, ¿no? Sí. Entonces, a mí los posbióticos, que son las sustancias que producen los probióticos, perdóname, las bacterias, microbios que tenemos a nivel intestinal y que generan una respuesta en el hospedador, en el humano, los considero increíbles. Por eso, por ejemplo, los alimentos fermentados me parecen un manjar, porque no solo estás metiendo microbios vivos, que también, si es que llegan vivos, ¿no? Sí. Es sobre todo toda la sustancia que han generado ahí, que te la estás ingiriendo y mucho de eso es información microbiana que va a ayudar mucho. Es que no conozco personas que no se beneficien de comer fermentados, ¿no? De comer postbióticos. Sin Entonces sí, duda. por que soy muy fan. Sin duda. Pues yo ya, mi última pregunta era del 1 al 10, Mariana. ¿Somos lo que comemos? Pues un 10, pero Un entendiendo comemos por con cómo comer entiendo bien. yo comemos, ¿vale? Comemos no es solo comer comida, comemos emociones, comemos sol, comemos ejercicio. O sea, para mí es que la nutrición es un enfoque integrativo. Tú Me tienes, encanta, eso sería un titular. Comemos emociones.
Es que es así, o sea, te lo digo de corazón, sin que duda. conoces personas que te cuentan lo que comen y dices, "Joder, ok, fenomenal, ¿y has comido esto siempre? Sí, pero claro, tienen una relación tortuosa y están llenos de dolores, una Ya, patología autoinmune, un montón de enfermedad. Y tienes personas que emocionalmente están genial, comen bien, pero tienen pánico al sol, un déficit de vitamina D bestial y una adaptación al sol pésima y se abrasan la piel y les falta un estado de ánimo necesario y tienen depresión. Comen brócoli y carne y pescado buenísimo y no tienen ningún problema emocional. Entonces, entender la nutrición como lo que comemos por la boca, nutriente como tal, a mí me parece muy cojo. Ahí te diría, pues, ¿qué es? ¿Es un 50% de nuestra salud? Sí, 50-60%, es claro que sí. Tú eres mucho mejor humano ya. comiendo comida natural que comiendo cosas en plástico. Todo el mundo se encuentra mejor comiendo comida natural que comiendo comida en plástico. Pero no es lo único, ¿no? Yo creo que hay muchas más patas que yo creo que desde el punto de vista anterior, ¿no? Menos actualizado, todavía se mira así, ¿no? Que si las calorías, que si la pirámide, si cómo montas tu plato. Y al Ya. final la exposición al frío, la exposición al sol, el tocar la tierra, los animales, las plantas, reír, bailar, cantar, hacer cosas que te gustan, Sin también duda. tienen mucho peso en cómo estamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya con esa pregunta me despedía, así que te agradezco muchísimo este ratito. La verdad es que eres una enciclopedia andante, o sea que feliz de que nos cuentes toda esta información. Así que nada, Espero muchísimas no haberme gracias. enrollado, espero no haberme No, enrollado no, mucho. Es que me encanta hablar. no te Pero vamos, preocupes, para cuando es mí, un tema que te gusta, está claro que te vas a soltar, o sea que yo estoy feliz de escucharte. para mí una última cosa que quiero comentar, es decir, vuestro producto me gusta mucho porque es pre y post, ¿no? Porque al Ujú, final al hornear el pro lo sí, dejas catatónico, comes esqueletos de probióticos, que esa información sí. genética y ese ADN también es importante, porque las bacterias generan mucha recombinación y mucho cambio. Pero sobre todo, un punto, ¿no? Que muchas veces te dicen, ¿no? Pero claro, son panes con gluten. Y fíjate que es un tema que me parece muy curioso, que para mí no tolerar el gluten es no estar bien adaptado al medio, ¿no? Y ya refleja que Ya. existe de base una disbiosis, ¿no? O un problema de un estómago que no está funcionando bien y es incapaz de digerirlo. Entonces, si en un estómago sano, en un intestino sano, el gluten es más que bienvenido. Si tú eres capaz de tolerarlo, no tienes exceso de permeabilidad intestinal, eres capaz de digerirlo, tienes los microbios que te ayudan, es un alimento que puede sumar mucho a nivel microbiano, ¿no? Y que Sí, eso nos no lo hemos gustan comentado. mucho por Es eso. algo que me preguntan mucho de vuestro pan Sí. y que yo generalmente suelo siempre decir lo mismo, pero aquí como llegará más gente, que al final parece que el gluten mata, ¿no? Y no, mata a algunas personas, sin duda. Si eres celíaco, te mata y ahí tienes que estar exento de absolutamente cualquier trozo y cualquier todo, ¿no? Pero hay personas que tienen miedo al gluten y que realmente el gluten podría sumar, ¿no? A nivel intestinal. Bueno, te agradezco esto último que acabas de decir porque nos lo preguntan muchísimo, entonces ya directamente cuando nos lo pregunten vamos a decir, le vamos a mandar un link, vamos a decir, esto nos cuenta Mariana acerca de esto, para que También te lo digo que un vean. pan sin gluten vendría bien, que hay mucha gente que no lo puede tomar porque le enferma. Y No, eso es verdad. estamos en ello, estamos en ello. Saldrá porque hay muchísima gente que nos ha preguntado y sí, sí, tiene que salir. O sea que, pero bueno, estamos trabajando en ello poquito a poco. Pues nada más, Mariana, te agradezco mucho este ratito. Un abrazo. Un placer. Gracias por contar conmigo. Gracias a ti. Chao.